Buenas tardes, una vez más con el programa Entre Comillas de Caixo TV y en este caso continuando, podemos decir, con el programa anterior, el número 20, este hace el número 21, porque vamos a tratar un tema genéricamente el mismo, que es el de la poesía femenina o escrita por mujeres, como se encargó de decir la vez anterior nuestra también hoy acompañante Elito Larechipi, ella misma, y no me cansaré de decirlo nunca, muy buena poeta, y que yo les recomiendo su lectura siempre que puedan atrapar algún libro suyo en alguna librería de las que frecuenten. Y bueno, pues vamos a hablar en este caso, para ir continuando con esta poesía agrupada pues desde el punto de vista, quiero decir, bueno, agrupándolo en autores mujeres, simplemente. No vamos a decir más porque si empezamos a adjetivar, pues tendríamos que hacer muchas más consideraciones, etcétera. Entonces, en este caso vamos a hablar de las poetas que nos han parecido importantes de nuestro mundo occidental durante el siglo XIX. Naturalmente que hay muchas más que las que nosotros vamos a nombrar, pero todavía en el siglo XIX no era un momento en el que al menos las mujeres, incluso en la poesía, tenían una difusión importante. Pero sí hay grandes poetas, como seguramente a ustedes les irán sonando cuando hablemos. No vamos a hablar de muchas de ellas. Me voy a limitar a decir los nombres de unas cuantas y nos centraremos en algunas, en 3, 4. En realidad, pues hay, por lo que hemos podido explorar de nuestros conocimientos y de nuestras ediciones, las que tengamos y las que nosotros hemos tenido al alcance, pues en realidad hay prácticamente 2 grandes poetas francesas, hay una norteamericana, 3 inglesas y una española y otra pues ya lejana y que no, en fin, que hablaremos muy poco de ella, una sueca. Bueno, en primer lugar, pues vamos a ver primero qué nos dice nuestra invitada de hoy, Elito Larechipi, acerca de su consideración de la poesía escrita por mujeres en el siglo XIX. Y bueno, pues tiene la palabra un poco para... y después ya vamos entrando en algunas de ellas que nos parecen más importantes. Yo sobre todo me he centrado en la más joven, Emily Bronte, que nació en 1918, en Cristina Rossetti, sobre todo en Dickinson y en Rosalía de Castro, que me parece que tienen muchos elementos en común. Sí, tienen obra extensa además, o sea, quiero decir que hay obra de ellas. La más excéntrica, la más distinta sería Dickinson, a la que se le puede considerar romántica o no, pero bueno, por la época, pero yo creo que es inclasificable Dickinson y no sé cómo... Sí, pues tiene las mismas características, ¿no? Que del puro romanticismo. Sí. Que se ven en Rosalía, se ven en Bronte, se ven en Rossetti también. Tú has dicho la palabra... A pesar de ser de orígenes distintos, de culturas distintas, pues sí. Has dicho, la palabra has dicho que las... No sé si las reúne o por lo menos las roza a todas, sí, que es romanticismo. Sí. Algunas caen dentro del romanticismo, evidentemente, pero todas están, bueno, casi todas, en o poco después, o desde luego en la estética romántica, por un lado, y en una serie de cuestiones que no son puramente estéticas y que son, bueno, pues de consideraciones, iba a decir ideológicas, pues si se quiere, de ideas de vitalidad y de bueno, de esas consideraciones que son vitales, sobre todo, que aunan una serie de aspectos que relacionamos con el romanticismo siempre, ¿no? Yo creo que todas ellas tienen algo que ver con el romanticismo y algunas plenamente dentro de él, ¿no?
Yo quería simplemente aludir a alguna otra, pero que no tenemos ediciones, al menos en español, traducidas del francés, a Marceline, de Borde y Delphine, que fueron unas mujeres que tuvieron una vida curiosa en ese sentido, que eran atrevidas y que fueron muy, muy elogiadas por sus colegas poetas franceses de aquellos tiempos, de la primera mitad del siglo XIX, y que las protegieron incluso, y bueno, tuvieron mucha relación y son... ellos hablan mucho de ellas y con elogio, ¿no? Pues Lamartine, Chateaubriand, Dumas, Victor Hugo, etcétera. Pero bueno, la verdad es que son relativamente desconocidas entre nosotros, aunque absolutamente estimables, ¿no? Y luego había alguna otra como Elizabeth Barrett, mujer del gran poeta Robert Browning, y que ella también una gran poeta con algunos libros, y sobre todo lo más conocido es los sonetos del portugués, pero que realmente tenía una gran sensibilidad, ¿no? Sí, y fue leída por, además Dickinson leyó a los Browning. Sí. O sea, que tuvieron mucha influencia. Que Dickinson seguramente era una gran lectora de poesía y de otras cosas, ¿verdad? Pero que los conocía bien, además. Y además yo creo que no hubiera podido escribir como escribía si no hubiera sido muy conocedora de la poesía y de su entorno y tal, sin que imite a nadie, ¿no? Porque seguramente Dickinson es una de las poetas más originales, más auténticas, ¿no? Es una gran inventora de... Pero bueno, todas. Y entonces, hombre, pues la sueca que he dicho antes era Selma Lagerlöf, que fue fundamentalmente después prosista, novelista, etcétera, que recibió el premio Nobel, el primer premio Nobel que tuvo una mujer en 1909. Y bueno, pero nos vamos a centrar un poco en Emily Bronte, como decíamos, que ya la nombrábamos, Christine Rossetti, quizá, sobre todo que seguramente la conoce mucho más que casi cualquiera de entre nosotros, Elito Larecipi, y estas dos, y luego Emily Dickinson y Rosalía de Castro. Y yo creo que vamos a ellas con tranquilidad. Bueno, pues de Emily Bronte siempre sí me gustaría alguna opinión tuya. Es conocida por su novela, pero también escribió escribió poesía, publicó con sus hermanas, con seudónimos masculinos. Carrer Ellis y Acton Bell publicaron poemas, pero luego escribió muchos más que los 21 poemas que publicó ahí. Y yo destacaría de ella la libertad y o sea, es una poeta que parece siempre que estuviera enojada y con mucha rabia. Por eso la utilización de la naturaleza como expresión de estados de ánimo. Sí, y habla mucho del espíritu libre, de marcharse de donde está. También en su novela hay un poco de todo eso que has dicho. O sea, que siempre está como entre el encierro y la libertad. Hay un poema que es que Emily Dickinson tiene un poema que es sobre la esperanza y es un pajarillo. Sin embargo, el de Emily Bronte es más un pajarraco, que al principio está como detrás de unos barrotes de mal agüero, ¿no? Mirándola a ella. Así, parece que se torvamente. Ríe. Y cuando canta el pájaro, Emily está llorando. Sí. Y cuando Emily deja de llorar para escuchar al pájaro, el pájaro se calla. O sea, es como un engaño, la esperanza que después se va volando y para no volver nunca más. Sí. También me gustaría señalar el tratamiento que tienen los románticos, que lo tiene ella, de exaltación de la imaginación frente a la razón y a la verdad. O sea, tiene ella poemas sobre... Esa subjetividad es típica del romanticismo, sobre lo ¿no? subjetivo que inventan. Es encontrar dentro de uno mismo y de lo... Inventan ellos. La muerte, como tiene un poema que es un árbol a través del cual pasan las estaciones, o sea, es la metáfora del paso del tiempo, y después de la descomposición de ese árbol, pero el renacer. O sea, siempre hay... Ella tiene, o sea, a pesar de llorar mucho también, llora mucho en sus poemas, el llanto aparece mucho, tiene una especie de fuerza salvaje, ella habla de corazón salvaje, que parece ser que es lo que
lo que a ella la salva y también la escritura. Tiene poemas sobre la escritura, sobre... Es de noche, pero no querer irse a dormir porque quiere seguir escribiendo. Parece que es Porque típico. el amanecer es amargo, o sea, la vida cotidiana tal vez tenga esa... Parece que es típico de los de escritores la románticos, ¿no? De la noche, el decir, sí, ¿no? El hablar del escribir, que claro que es lo íntimo que tienen ellos, ¿no? Y entonces esa exaltación del yo, no, sí, digo exaltación en el sentido de decir es lo único que tengo y a partir de ahí es lo que yo puedo decir o puedo hablar desde ello, ¿no? Y en fin, atendedlo, ¿no? Porque no se trata del mundo en torno, sino se trata de mí, que al fin y al cabo es el que está creando, ¿no? El que está yendo más allá de lo que le han dado, ¿no? Eso es, de su entorno, de lo que es. Sí, sí. Y es interesante también Cristina Rossetti, que bueno, también fue criticada como poeta blanda, pero tiene varios, sobre todo The Goblin Market, el mercado de los trasgos, sería la traducción, que los trasgos no son esos enanitos amables, sino algo son criaturas con cara de animales, con rabos de gato, sí, de rata, un tanto monstruosas, gato, ¿no? O sea, marsupiales. Sí. Y es muy a mí me parece una de las obras fundamentales de la literatura romántica inglesa, The Goblin Market. Sí. Porque está escrito como si fuera un cuento de hadas, como si fuera una leyenda medieval. Sí. Y hay dos hermanas, existe la tentación de comer la fruta que estos hombres están vendiendo. El poema está lleno de descripciones muy sugerentes, muy sensuales. La hermana que no quiere probar las frutas cae enferma de melancolía. No sé, es un poema larguísimo y muy interesante, muy colorido, y a la vez tiene esa cosa siniestra de lo prohibido, de caer en la tentación o no caer en ella. Es interesante. Y luego hay otro poema que quiero citar, que es After Death, después de la muerte, porque Emily Dickinson tiene también un poema en el que ella se ve muerta, ¿verdad? El poema de la mosca, que está zumbando a su alrededor mientras ella está muerta, y no se cierra la ventana y ella no puede ver más. Es como... Sí, parece que... Sí, porque Dickinson está tratando siempre de ver más allá. El tema de la muerte siempre es también... Y en el poema de Rossetti, sin embargo, aparece... Ella nunca se casó, pero tuvo varios pretendientes, y por motivos religiosos, porque ella era muy religiosa. No se casó, pero aparece en este poema uno de sus pretendientes, que ella misma dice: no me quisiste en vida y ahora estás casi llorando ante mi cadáver y me llamas pobrecita. Sí. Es curioso porque en el romanticismo la muerte es algo vivo. Vamos, quería decir, o sea, la muerte no es algo tras la cual desaparece todo. No. La muerte es algo que está primero presente mientras el poeta está vivo, y además después él se la figura de una determinada manera también. Es decir, la muerte no es una especie de final definitivo. No. La muerte forma parte de nosotros mismos. Y ellos siempre están indagando en el más allá. Exactamente. Sí. De ahí también ciertas connotaciones que son de tipo espiritual, por lo menos, a veces no directamente religioso, otras veces sí, como has dicho de Rossetti, pero que está siempre, ese es el espíritu, lo que no está aquí, pero que indudablemente es alguien con quien compartimos el sentimiento o el sentido de la muerte, ¿no? Y esto nos haría ya llegar a Dickinson. A Dickinson, la que se ha escrito esa enorme poeta, ¿no? Esa enorme, quiero decir. Que yo creo que es como inabarcable e irreductible. Enorme, de que tocó muchísimos, y por su profundidad también, ¿no? O sea, enorme en extensión y en profundidad. Pues no sé. Yo creo que, bueno, yo te diría a ti que eres una buena gustadora de Emily Dickinson. Puedo hablar de los poemas más significativos, pero bueno, a mí, al menos yo para te mí. incitaría un poco a que hagas algún comentario de ella. Sí, por ejemplo, es claro,
es difícil analizarla en unos minutos, ¿no? O sea, no, pero eso diría, por ya ejemplo, sabemos que no, lo que queremos es que se lea sí, también. Nosotros sí, desde eso aquí es lo que queremos queremos. incitar a quienes nos ven y nos oyen, pues a que puedan leer aquello Dice de lo que cosas hablamos, como, porque siempre es algo que merece la pena, la lo que fuerza hablamos. es dolor amarrado con disciplina. Eso es. Pues tiene, Sí, sí. o sea, todos sus poemas tienen algo de perla, que perla es otra de las metáforas que ella utiliza muchas veces para la palabra. La verdad, dice que la verdad hay que contarla al sesgo, tal vez, por eso nunca fue directa, ¿no? Claro. No utilizó un lenguaje muy asequible, utilizó las metáforas para llegar o para acercarse. Bueno, eso es una cuestión central en la poesía de ella y de muchos otros. Quiero decir que porque además dice que si la conociéramos, si supiéramos que es la verdad, nos deslumbraría, nos dejaría ciegos. Sí, pues probablemente tenía razón. Sí. Pero la metáfora es... Bueno, yo creo que la poesía nace con la metáfora, quiero decir, porque el propio Homero, por decir a alguien muy viejo ya, muy antiguo, pues realmente nos enseña ya metáforas que se han quedado ahí como paradigmas, ¿no? Sí. La angustia es otra de las... De los temas y de las palabras que utiliza. Angustia utiliza muchísimo, vacío, pérdida. Sí. No sé si importa mucho su biografía en este caso. Bueno, el hecho de que no le interesó. Sí, algo sí. No le algunas interesó, características son importantes. No le interesó la fama o no pudo ser famosa sobre. La prueba es que no intentó publicar ni nada de esto. Ella estuvo escribiendo en solitario poemas, allí. Sí. Y además en soledad. Yo creo que quien la conoció tampoco supo ver que estaba ante un genio. Sí. Pero ella lo dejó todo bien atado, o sea, y no solo, o sea, literalmente atados los poemas, bien cosidos en cuadernos que se publicaron después. O sea, materialmente después cuidados están. Ella sí. Yo creo que su amo era la poesía, era por lo que ella vivía. Y sí, fue una persona muy culta, a pesar de haber ido al colegio hasta los 17 años solo, pero bueno. Era una mujer muy informada, le interesaba mucho también la ciencia, por eso hay mucho vocabulario científico en sus poemas, incluso tecnológicos. Somos el tornillo casi atado a la carne, como dice. Utiliza el taladro, utiliza mucho el drill. Es también la geometría, dice ella, a mí solo me interesa el círculo. ¿Qué te parece si hacemos alguna... Bueno, que esto porque podríamos estar hablando, podríamos dedicar... Yo creo que lo mejor de Dickinson es leerla. Y que ¿por qué no? Espera un poema. Pues leo un poema de ella, y si quieres leer un poco, a lo mejor alguna parte brevemente en inglés. Tengo poemas... traducidos ya. Sí. Y si no, pues bueno, ejemplo, que quiero decir un poco... El alma, sus cuerdas rotas, desplegó su horror ante mi rostro hasta cerrar mis ojos. Mi cerebro estalló en risas, yo balbuceaba como idiota. La risa en mi cerebro aún perdura. Y hay algo raro dentro, aquella persona que era entonces y la de ahora no parecen la misma. ¿Podría ser locura lo de ahora? Sí, también se pregunta qué es. Una introspección seria sobre ello, locura, ¿no? Claro. El alma atada, sin embargo, cuando se suelta es como una bomba. Claro. O sea, tiene unas imágenes que también se pueden relacionar con la guerra civil, que ella... Sí, claro, que la atravesó allí su vida, ¿no? En la mitad de su vida. Estaba continuamente recibiendo información y leyendo los periódicos sobre... Entonces yo creo que hay poemas en las que ella se ve como soldado en el campo de batalla, puede ser. Tampoco. O sea, son especulaciones. Bueno, de todas maneras, ¿qué te parece si pasamos un poco, porque no vamos a tener demasiado tiempo ya, a Rosalía de Castro? Por lo menos vamos a decir alguna cosilla de Rosalía de Castro. Esa poeta, en fin, absolutamente bilingüe, quiero decir que lo mismo hace poesía en castellano que en gallego, y que en ambos consigue realmente arrastrarte, ¿no? Arrastrarte en esta ocasión muy suavemente,
quiero decir, no con esta cuestión cuasi trágica que tiene, o trágica que tienen Bronte y Dickinson, ¿no? Pero sí te lleva de la otra manera, ¿no? De una manera que podríamos decir de un modo un tanto, pues no sé, casi de lo que es muy tópico gallego, ¿no? De un modo gallego, no es... bueno, ¿por qué? Porque hay una especie de suavidad siempre, a pesar de que se esté tratando algo que es dramático, ¿no? Pero en la expresión gallega muchas veces hay esto. No sé si estoy tan de acuerdo, porque hay poemas... Me parece muy bien que no estés de acuerdo, oscuros, pues seguramente es la... Claro, que me asombras. Claro. Yo casi me he fijado más en ese lado. Yo quiero decir que ella te lleva en expresión, en general, te lleva muy suavemente hacia donde quiere ir, pero naturalmente que allí a veces te aguarda el pozo, te aguarda algo que... Mira un abismo, te aguarda un abismo, tras lo que dice Rosalía. Mira el abismo. Pero, no sé, di tú algo, yo creo que sí, a ver qué... Está muy presente la muerte, como en Extranjera en su patria. Ahí se ve la soledad de esta mujer y el hecho de estar como desconectada. Por un lado, ¿no? Porque además su vida tampoco fue murió muy enferma y murió joven. Y tampoco, no muere muy mayor, pero además tiene una vida pues un poco difícil, ¿no? Sí, eran de un ajetreo íntimo. Unos y tiempos difícil. Muy difíciles en toda España y en Galicia en concreto. De Galicia misma dice, no tienes patria, estás sola. Está hablando tanto de Galicia como de ella misma. Como de ella, sí. A mí me parece muy interesante. ¿Te parece? Ese lado oscuro de ella me gusta. Os voy a decir una cosa, que en todas estas poetas del siglo XIX, en las grandes, las importantes, hay una utilización, lo digo en el sentido más noble, ¿no? Utilización, es decir, un tratamiento de la naturaleza también muy fuerte, continuo, ¿no? Es decir, están mirándose allí dentro de ellos, de sus relaciones y afectos exteriores, o sea, quiero decir interiores y con relación a otras personas, pero la utilización incluso, en su vocabulario, etcétera, y metafóricamente de la naturaleza, continuamente, ¿no? Parece que es algo que es muy perenne en eso, en todos los poetas en todas las poetas del siglo XIX, ¿no? Es como si hubieran estado mucho más en contacto con la naturaleza, o ella les sirve para expresarse. Les sirve, sí. Les sirve para expresarse mucho, cosa que no vemos tanto. La utilizan como en metáfora de sus estados. En la poesía del siglo XX, que ya hablaremos de ella en una próxima emisión, es distinto, porque es muy distinto. Pero sin embargo en el XIX las grandes metáforas y el gusto por la naturaleza lo hemos bebido ahí. Yo creo que quienes somos lectores, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que bueno, hemos dado una idea muy breve, pero como he dicho antes, lo que hace falta es que ustedes lean a todas estas poetas, porque no se van a arrepentir en absoluto de haberlas leído. Tendrán algo más dentro, inquietante seguramente, pero también bellísimo. Y bueno, pues hasta la próxima vez, que aquí les aguardaremos y ustedes espero que nos aguarden también.